Bienvenido pues, doctor Jaime Arias, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos y todas ustedes, señor viceministro. Okay. Me complace mucho estar en esta reunión tan importante de COSESAM. Quiero agradecerle al doctor Julio Rincón la invitación. Él es un verdadero apóstol de estas ideas. Muchas horas hemos invertido, hablando de lo que es y lo que será este nuevo modelo de salud y de atención médica a la vez. La mayor parte de ustedes es muy joven, entonces no alcanzó a vivir la etapa previa a lo que tenemos hoy. Es decir, muchos de ustedes en el año 93 posiblemente o eran niños o algunos no habían nacido. Entonces yo quiero arrancar por decirle lo siguiente. La gente confunde el sistema de salud, que es una cosa muy amplia, con el sistema de aseguramiento, que es muy amplio también, y luego con el modelo de atención médica. Esa es una confusión pues lógica, cada vez es como más claro, y aquí el doctor Fernando Ruiz hoy no nos planteó ese tema, pero ellos parten en el ministerio de eso, de que son, por encima de todo hay una cosa que va el sistema de salud, que tiene un aseguramiento, que son una serie de instituciones, de reglas jurídicas, económicas y demás, y luego lo que se llama el modelo de atención, es decir, lo que realmente tiene contacto con la gente. Uno no tiene contacto con el presidente de una EPS, no sabe ni dónde está, funciona en Bogotá, en Medellín, donde sea, pero sí tiene contacto con el médico, la enfermera, el equipo de salud. Entonces, quiero arrancar por eso. Esa atención médica ha cambiado en Colombia a lo largo del tiempo. Antes de los años 50, bueno, esa no me tocó a mí, me tocó la segunda parte, era una atención importada de Europa, el modelo clásico del médico con su paciente y de vez en cuando un hospital. Bueno, muy simple, muy directo, muy sencillo. Bueno, funcionaba en un país que era también un país muy sencillo. No había tráfico en las ciudades, entonces los médicos podían darse el lujo de ir a la casa del paciente con su maletincito en las ciudades, y en el campo pues prácticamente no había nada. Ese era el país rural de antes de la Segunda Guerra Mundial. Repito, una medicina muy francesa, muy alemana. Pero luego viene una influencia enorme en toda América Latina y en el mundo, inclusive en Europa, y es la medicina de los Estados Unidos, que arranca a comienzos del siglo con una reforma educativa de Fletcher se llama, pero que en la mitad del siglo ya toma fuerza y se transmite a nuestros países. ¿En qué consiste esa medicina americana? Es una medicina donde todavía el médico sigue siendo el centro, donde ya hay donde comienzan a aparecer las especialidades médicas, no las subespecialidades, sino las grandes especialidades, cirugía, medicina interna, pediatría, traumatología, que se trasladan al hospital, y los hospitales ya no son los hospitales generales, sino son hospitales donde hay unas especialidades muy fuertes. Entonces, esa es como una segunda etapa. Ya el país ha progresado un poco en los años 60, 70. Tenemos en ese momento lo que se llamaba el Sistema Nacional de Salud, y esto funcionaba muy bien. Y ahora tenemos otro país con otras necesidades, otras demandas, pero seguimos con ese modelo obsoleto, diría yo, equivocado. Y eso es a lo que yo me quiero referir en referencia a la conferencia del señor viceministro. El modelo médico actual, o sea, el modelo viejo,
porque seguimos en él. Y quiero decir, yo fui uno de los congresistas de la Ley 100, se nos pasó. Estábamos pensando era en el aseguramiento y nunca pensamos en esto. Tal vez creíamos en ese momento que Colombia podía tener un nuevo aseguramiento un poco distinto al anterior o muy distinto y continuar con un modelo médico de los años 50. Es como si a uno le construyen una autopista, pero uno sigue andando en un Ford 39. Eso fue lo que pasó. Este modelo colombiano y de toda América Latina, debo decirlo, es un modelo obsoleto que no se ha innovado suficientemente. Hay innovaciones, sin duda, ahora vamos a verlas. No es muy resolutivo, por consiguiente es inefectivo. No resuelve lo que en el momento en que debe resolver lo que debe resolverse. Tal vez lo va resolviendo arriba, pero ya a unos costos muy altos. Es, como lo dijo el viceministro, muy descoordinado y muy fragmentado, no solamente por lo descentralizado, sino porque es un modelo fragmentado. No es el único modelo fragmentado en el mundo. El de Estados Unidos es mucho más fragmentado que el colombiano. Y por consiguiente es un modelo costoso, ineficiente. Es costoso, pero curiosamente a la vez hace muchas cosas. Yo siempre repito, el modelo de salud de Colombia diariamente hace 500.000 consultas generales, especializadas, de odontología. Hace 180 millones de consultas al año. O sea que hace muchas cosas. Lo importante es que uno se pregunta, bueno, ¿y esas 180 millones de consultas son realmente efectivas o son ineficientes muchas de ellas? Ahora, sí, son consultas de 10, 15 minutos. Algunos se quejan de eso. Bueno, luego, el siguiente punto es que no empata con lo que era el aseguramiento. El aseguramiento va por un lado y este modelo va por otro lado, y también lo dijo el viceministro, no gira en torno a las necesidades de la gente, sino a las necesidades de la oferta, es decir, de las instituciones. Por consiguiente, tiene insatisfecho a mucha gente, yo creo que a casi todo el mundo. Entonces, curiosamente, en el sector salud peleamos todos los días, las EPS contra los hospitales, los pacientes contra no sé quién, los médicos. Aquí nos mantenemos en unas disputas permanentes, pero alrededor de este tema estamos prácticamente todos de acuerdo. Y eso no lo ha hecho el viceministro. Pero este es uno de los pocos temas en que nos une a todos. Todos entendemos que ese modelo no puede seguir así. Y entonces tenemos que pasar del modelo que se centra en la oferta, es decir, lo que las instituciones quieren entregar, a un modelo que se centre en lo que los pacientes están necesitando. Pero esto no solamente en salud, en cualquier cosa. Por ejemplo, en el campo aéreo, las compañías de aviación antes programaban todo, era por los aviones que tenían y por la gente que tenían en el desk, en el escritorio al frente. Hoy es por lo que los pasajeros están reclamando. Pues aquí es exactamente lo mismo. Ese es un cambio mundial. Luego, aquí no está en orden. El énfasis siguió desde el siglo pasado en los hospitales. El viceministro nos decía que aquí había que el 8% de los colombianos consultaban. Es cierto, en México es la mitad y en Brasil la mitad, pero curiosamente Colombia tiene menos camas por habitante que esos países, tenemos 1.4 por 1000 habitantes. Entonces, ahí hay una distorsión, yo no voy a entrar en eso, entre las camas disponibles y el uso de camas, mientras en algunos hospitales, grandes ciudades, hay una ocupación del 90%, gran parte de nuestros hospitales están desocupados. Entonces, este es un punto central, no de Colombia, del mundo. Tenemos que pasar del hospitalario a lo ambulatorio y de lo ambulatorio a la casa. La medicina dentro de 50 años se va a hacer en la casa. Hoy todavía se hace en los hospitales y espero que algún día se haga en los consultorios ambulatorios. En un consultorio, eso es algo que hemos discutido mucho con Julio Rincón, en un consultorio ambulatorio se puede hacer casi todo.
A la gente hay que evitarle el trauma de llevarlo a un hospital. Un hospital es un lugar demasiado complicado cuando las cosas se pueden hacer tranquilamente o en el ámbito ambulatorio o en la casa. Tenemos que pasar de un sistema fragmentado a un sistema integrativo. Ahora yo voy a ser un poco, digamos, de abogado del diablo, y donde cada actor anda por su lado a un sector, a un sistema o a un modelo donde todo el mundo se alinee. Eso pues es una meta, no es tan sencilla. Tenemos que cambiar de reaccionar frente a la enfermedad a ser más proactivos. Pero yo quiero decirles una cosa en defensa, digamos, del sistema actual. Cuando se produjo la Ley 100, lo que pensábamos, los que estábamos escribiendo esa ley, es que el sistema le respondiera a los enfermos y algo de prevención. El sistema original que salió de la Ley 100 era para que las instituciones de salud en los municipios, departamentos, en las grandes ciudades, respondieran a los problemas de enfermedad. No existían otros conceptos que han venido desarrollándose en los últimos 20 años y en eso se cumplió. Y era en buena parte un sistema indemnizatorio el que sale de la Ley 100, aun cuando allí ya se habla de la prevención y demás. Entonces, el tema médico-céntrico es otro tema que va a ir desapareciendo. Yo soy médico, por eso puedo hablar mal de los médicos, pues porque son mis colegas. No podemos seguir pensando en que un solo tipo de profesional resuelva los problemas de la medicina. Yo pienso que en 30 años, por lo menos en otros países, yo creo que en Colombia también, lo que vamos a graduar más que médicos son ingenieros especializados en medicina, bioingenieros, para llevar el mundo. Ya aquí hay universidades que están trabajando en eso, en bioingeniería. Entonces, esto está cambiando. Claro, el médico seguirá siendo, digamos, el personaje central por muchos años, pero más bien nos estamos moviendo a unos equipos interdisciplinarios y las acciones preventivas que han existido hace muchos años, la medicina preventiva es vieja. Hoy están cambiando por un concepto mucho más avanzado, ya no de vacunaciones aisladas o consulta prenatal, sino de una gestión integral alrededor del riesgo de la gente. Ese es un concepto completamente distinto. El viceministro pues lo explica muy bien, hoy tuvo que pasar por encima de ese tema muy rápidamente. Bueno, yo tengo que decirles que me consta directamente cómo este gobierno, este ministerio en los últimos 3 años ha venido trabajando dedicadamente alrededor de proponerle a los colombianos un nuevo modelo, yo llamo de atención médica, cuando es de salud. Han hecho un trabajo al principio muy silencioso, ahora ya veo que está el número 63 de exposiciones que ha hecho el viceministro, porque esto hay que mostrárselo al país, comenzando por ustedes. Pues bien, esto se origina hace rato, en la ley 1438 ya se planteaba la atención primaria de salud, y llevamos del año 11 al 16, 5 años prácticamente sin que se haya hecho nada. O sea que esto tiene un origen anterior, inclusive pues ustedes saben que la atención primaria tiene 50 o 60 años, pero esta nueva atención primaria es distinta y ahora vamos a ver por qué. Hace 3 años creo que comenzó el trabajo del doctor Fernando Ruiz y de su equipo en el ministerio, diseñando esto, hablando con la gente. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a visitar unas cuantas EPS, a mirar lo que estaban haciendo, y luego en la ley del plan ley de hace un año, ya se plantea este modelo, que luego se convierte en una política que se llama país y en el propio modelo, MIAS, y que tendrá unos desarrollos complementarios que nos anunció el viceministro y el tema de divulgación. Pero bueno, ahí no tengo nada que observar. Pues yo no debería hablar de las características del modelo de MIAS, primero porque ese es un tema del viceministro y ya lo hizo. Yo le voy a decir lo mismo, pero tal como las vemos nosotros desde el aseguramiento. Hacemos unos pequeños cambios.
Lo más importante para nosotros es retomar el concepto amplio de atención primaria, pero ya no la vieja atención primaria de los años 60 o 70, sino la nueva atención primaria. Cuando uno va a los centros más desarrollados del mundo, encuentra que allá están haciendo atención primaria, pero no la hace una promotora de salud, la hace un cardiólogo o la hace un subespecialista que tiene sus pacientes. Él es el médico primario. Si yo soy una persona con problemas cardíacos, pues mi médico primario no puede ser un pediatra ni un médico general, debe ser un cardiólogo. Ustedes ahora dirán, bueno, ¿y en los municipios alejados se puede eso? No, claro que no. Pero lo que quiero con esto señalar es que ya esa vieja atención primaria se ha modernizado, se ha actualizado, se ha tecnificado. Entonces, lo segundo es un enfoque familiar y comunitario. Nuestro enfoque ha sido absolutamente individual. Yo, por ejemplo, tengo unas diferencias con el ministerio. Yo no creo mucho en los médicos, no en los médicos familiaristas, son excelentes, pero son 600 en Colombia y necesitamos 20.000. Entonces, más bien creo en un médico general entrenado alrededor de los temas y problemas de la familia y de la comunidad. Creo que un punto muy importante es la puerta de entrada. Cuando uno llega a los servicios de salud en Colombia, a una EPS o a un hospital, uno no sabe por cuál de las puertas entrar. Generalmente es difícil entrar. Y mucha gente, como no sabe por dónde entrar, se mete por una puerta que siempre está abierta 24 horas al día, que es la puerta equivocada para mucha gente, las urgencias. El 70% de la gente que se entra por esa puerta no debía entrar por esa puerta. La puerta de entrada es otra. La puerta de entrada es el ámbito ambulatorio, donde hay unos equipos especializados para recibir a la gente, a los pacientes, a los afiliados. Entonces, ese me parece que es un punto importante. Y el modelo que ha diseñado el ministerio propone que las personas sean asignadas a grupos o a médicos o a grupos de atención primaria, equipos interdisciplinarios. Esto es intentar, no digo copiar, pero sí acercarse al modelo inglés de los años 50, de los médicos llamados practicantes, donde un médico tiene más o menos 1.000 familias o 2.000, 3.000 personas según el caso. Eso es muy importante. Volver a hacer una medicina, yo no digo la vieja medicina, donde las familias tenían un médico, sino una medicina, digamos, más personal. Es que uno llega a un centro médico, ya sea ambulatorio, hospital, y no sabe con quién está hablando, y pasa por 3, 4 médicos. Ya no existe el concepto de médico tratante, eso se acabó. Ahora son muchos médicos tratantes. Uno entra realmente ante una constelación de profesionales, enfermeras aquí, terapistas allá, laboratoristas, rayos X, médico aquí, especialista allá. Entonces, aquí se trata de recuperar un poco eso, asignándole a las familias un médico. Bueno, eso no va a ser fácil, eso no va a ser fácil. Por ejemplo, en Kaiser, cuando uno quiere suscribirse, entra al internet y le pasan una lista de 10, 20, 30 médicos primarios disponibles y uno comienza a mirarme. La doctora tal se educó en tal universidad, es casada, tiene un perro y no tiene hijos, etcétera, etcétera. Bueno, y uno dice, bueno, esta tiene perro por ahí, debe ser simpática, y se anota. Aquí no, aquí uno llega y no sabe con quién va a entenderse, ni el médico sabe quién es el paciente, es el siguiente paciente, pasa a toda velocidad y la gente también pasa de médico en médico. Hay que recuperar en la medida de lo posible, no es fácil, es esa relación más directa de persona a persona que desaparece en todos los sistemas masivos de seguridad social. El siguiente tema al cual se refirió el ministro, y yo estoy simplemente haciendo el comentario, es el de las guías clínicas y rutas. A los médicos en general no les gusta que le pongan guías. Y pero si yo estudié 8 años, 10 años, ¿cómo me van a ponerme una guía? No, resulta que las profesiones más avanzadas son las que siguen las guías. Cuando uno se sube en un avión,
El piloto no resuelve coger el avión y decir, voy a ver si me voy por aquí, por Fusagasugá o por Girardot. No, el piloto sigue una guía, un protocolo estricto. Así tiene que ser la medicina. Pero todavía, en general, el cuerpo médico del mundo se opone a que le digan las guías. Dentro de 30 años o antes, yo creo que antes, con el sistema Watson y demás, el 80 o 90% de una consulta médica va a ser hecha por el computador. Así de sencillo. Apoyando al médico. Entonces, ¿por qué no aceptar las guías? A mí me gusta mucho que se vuelvan las guías y a las rutas que anunció el viceministro. ¿Qué significa esto? Estandarizar la práctica médica. La práctica médica, claro, la medicina es muy compleja, cada caso es distinto, pero la práctica médica más avanzada tiende a ser altamente estandarizada. No que un doctor por allá piense una cosa y el otro otra y demás. No, yo creo que a base de la medicina con más evidencia científica se va llegando a una medicina no completamente estandarizada, pero cada vez más. Decía hace un momento que la prevención, como se la conoce hoy, vacunas aquí, atención de la madre embarazada, etcétera, esa es una prevención del siglo XX. La nueva prevención es completamente distinta, es una metodología totalmente diferente. Consiste, ya lo dijo el viceministro, en, primero, desagregar la población, dividirla por los riesgos que tenga la población y luego aplicarle lo que se llama, eso lo veremos ahora, lo que se llama, digamos, gestión avanzada de las enfermedades. El tema del autocuidado, que es muy mencionado acá, yo tengo muchas dudas sobre eso. No porque no sea importante. La OCDE hizo una reunión hace unos 6 años, y le preguntaban a los grandes expertos de Europa, ¿usted qué cree que es lo más importante que va a pasar en los próximos 30 años en el campo de salud? Y casi todos respondieron, el autocuidado. La gente va a aprender a autocuidarse. El autocuidado incluye automedicación y muchas otras cosas, autotratamiento y relacionamiento con el sistema y con el médico, simétrico, de igual a igual, no como hoy, pues que uno llega donde el doctor y el doctor está por allá arriba y uno como paciente muy pequeñito abajo. El autocuidado es clave, pero creo que se va a demorar mucho tiempo, la gente no es consciente. ¿Qué va a pensar uno cuando en un país como Colombia solamente el 20% de las personas que tienen diabetes está diagnosticada y está sometida a un tratamiento? El otro 80% anda por ahí por la calle. Y los hipertensos, el 60%, veía ayer en el estudio del doctor Ruiz, de los mayores de 60 años son hipertensos. Y muchos de esos andan campantes por la calle, no tienen ni idea que son hipertensos. Y si saben que son hipertensos, no se hacen el tratamiento. Y si se hacen el tratamiento, no adhieren a todo el tratamiento. Entonces, lo del autocuidado de la salud es muy interesante, doctor Fernando, pero va a tomar muchos años. Es un problema de cultura, ¿no? Las redes integradas, es muy difícil ese tema. Yo creo que suena bien que haya redes. Cada EPS tiene que tener sus redes. Las actuales son integradas, no integrales, como las exige la ley estatutaria, y aquí puse integradas y es integrales. Y aún en una ciudad como Bogotá, o en Medellín, o las grandes ciudades, una buena EPS tiene una red, grande inclusive, tiene varias redes, pero no siempre son redes completamente integrales. Y mucho menos redes que le permitan a un paciente decir, mire, yo me voy a esta clínica y no a esta. Entonces el tema ese va a ser muy difícil, pero bueno. Y ya el viceministro habló de los submodelos de 3 tipos de territorio. Mi comentario ahí vuelve nuevamente a la ley 100. Otra equivocación que tuvimos en el Congreso fue haber expedido o haber aprobado una ley para todo el país. Una ley complejísima. La ley 100 no la acaba uno, y sus desarrollos pues, no la acaba uno de entender. Yo llevo 40 años en esto y todavía no me sé ni el 50% de las normas de la ley 100. Cada día salen muchas normas. ¿Cómo pretender aplicarle semejante norma tan compleja
a un municipio de 5.000 habitantes, por ejemplo. Eso es absurdo y cometimos ese absurdo. Esa ley, como está, apenas operaría, digamos, en ciudades de más de 50.000 habitantes. Lo demás es absolutamente romperse uno la cabeza. Entonces el ministerio ha entendido eso y por eso nos propone unas normas para municipios dispersos, alejados, otras para la gran mayoría de los municipios, digamos de que 10.000 a 50.000, que son como 800 municipios, y dejar lo de hoy, las normas complejísimas, pues para grandes ciudades. Bien, el ministerio propone unas metodologías. Esto viene con una forma de hacer las cosas. Yo lo que he hecho aquí es como ponerlas en orden. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un municipio, una EPS, etcétera? Saber a qué se va a aplicar, o a un municipio pequeño o a una gran ciudad. Pero eso es muy sencillo. Segundo, caracterizar la población. Yo creo que las EPS y el doctor Fernando Ruiz lo ha visto, ya están caracterizando sus poblaciones. Cuando una EPS tiene 3 millones, no es que tenga 3 millones de afiliados ahí, en un computador, no. De esos 3 millones, posiblemente hay 2 millones que no van, por ahí 1,5 millones que ese año no va a asistir a los servicios, que se supone que es sano, no siempre es sano. Y tiene 200.000 hipertensos. Eso hay que irlo clasificando, ya se está haciendo. Eso no es nuevo, pero digamos que es lo primero. Y segundo, hay que medirle el riesgo. Hoy, al escuchar al doctor Fernando Ruiz, estaba pensando, él habló de diabetes. Hay una de las EPS de ASEMI que funciona mucho con el sentido de empresa aseguradora, como de seguros. Ellos tienen muy clasificada su población y, por ejemplo, a los pacientes diabéticos le han hecho unos estudios que llegan a esta precisión. Fulanito de tal, que tiene diabetes y que está en tal estado, que ha afectado los riñones, el corazón, tal y tal, ese señor o señora en el año 2018 va a tener tanto por ciento de probabilidades de morir. No se lo dicen seguramente, espero que no, pero los tienen a todos ya clasificados. O sea que esa EPS, como cualquier compañía buena de seguros, va sabiendo cómo es su gente, de acuerdo a los riesgos de cada persona. Lo siguiente es hacer un plan de estrategias por grupos. Las estrategias para los diabéticos, ya que estamos hablando de eso, son completamente distintas a las estrategias que pueda tener una EPS o una Secretaría de Salud para pacientes con enfermedad mental, o para hipertensos, o para las gestantes, completamente distintas. Hay algo tiene que ver las rutas en esto. El siguiente paso metodológico es comenzar a aplicar los diferentes modelos o tipos de gestión integral de riesgo en salud. Esto que uno siempre piensa que se inventan las cosas, esto ya está inventado. Esto se llama Disease Management, más o menos tiene unos 10 años de evolución, 10, 15 años. Consiste en que cada grupo necesita su propio tratamiento. Bueno, uno dirá, ¿en un municipio de 5.000 habitantes puede darse ese lujo? Tal vez no, pero tal vez sí, porque si es una EPS la que está detrás, debería hacerlo, no importa que el municipio sea de 5.000, de 20.000 o de 2 millones de habitantes. El siguiente punto que a mí me preocupa y se lo he expresado muchas veces al viceministerio y al gobierno, es que esto debería partir de una historia clínica electrónica. Es decir, la historia clínica electrónica es el gran integrador. ¿Eso está inventado? No totalmente inventado, debo decirlo. En Estados Unidos todavía no han logrado llegar siquiera al 60% de los médicos y creo que van como en el 70% de los hospitales. Pero algún día tenemos que apuntar a tener una historia clínica electrónica, que uno saque una tarjetica y la meta en un datáfono y ahí esté su historia clínica en cualquier parte de Colombia y del mundo. Si yo estoy viajando y tengo una situación tal,
meto mi tarjeta y dicen, este señor sufre arritmias, por ejemplo. Hacia allá vamos en medicina. Yo creo que aquí tenemos que apuntarle en este modelo a algún día tener una historia clínica electrónica. ¿Cuándo? Yo creo que puede ir dentro de 10 años. Pero bueno, lo importante es tener la meta. Y luego un sistema de información interoperativo que no tenemos en Colombia. Ese para mí es el escollo o la dificultad o el obstáculo más grande para que este modelo funcione completamente, no para iniciarlo. Y un tema que apasiona mucho al doctor Julio Rincón y a mí también es el uso de las TIC, de toda la tecnología de información y de la telesalud, por ejemplo. Yo no entiendo, señor viceministro, por qué en Colombia llevamos más de 10 años hablando de telesalud y hablando de los aplicativos y estamos en pañales. Estamos muy retrasados. Hoy en un consultorio médico se pueden hacer muchísimas más cosas de las que se hacían hace 5 o 10 años. No es necesario que el paciente ande por toda una ciudad o por todo un departamento. Desde el consultorio se puede hacer muchísimo y el ministerio lo sabe además. Creo que ese es otro obstáculo que tenemos, pero ese sí es mucho más solucionable. Bueno, el siguiente punto, y casi con esto voy terminando, es cuánto tiempo nos tomará a los colombianos en los 1000 municipios hacer esta propuesta, llevar a cabo esta propuesta. Hay mucha gente, los colombianos somos inmediatistas. Entonces, cuando salió la primera vez el doctor Fernando Ruiz, yo vi en la radio que Colombia cambió completamente su modelo de prestación médica y en adelante vamos a tener a los pacientes felices, los médicos muy contentos, todo el mundo feliz. No, eso no es cierto. Este modelo, que lo han trabajado durante varios años en el ministerio, va a tomar por lo menos 10 años en ser implementado. Muchos se desmayan, cuando 10 años, no, entonces no nos metamos en esto, ¿no? 10 años no es nada en la vida de un país, pero 10 años donde no se trabaje constantemente con una dirección muy clara, pues no son tampoco suficientes. Por ejemplo, yo comenzaría por definir unos procesos misionales, unos procedimientos y unas tareas a llevar a cabo en todos los lugares del sistema. Eso es sencillo, eso lo hacen unos ingenieros, eso puede tomar 3 años máximamente. Muchas entidades los tienen. Entre otras cosas, yo quiero hacer aquí un comentario. Yo no creo que aquí la invitación del gobierno sea a que todo se unifique igual como en la Unión Soviética hace 50 años. No, hay que dejarle espacio a la innovación, a la invención, a la creatividad de la gente. Yo, por ejemplo, hoy, y eso lo vimos con el viceministro, yo no conocía muchas de las cosas de las EPS porque ya son bastante impenetrables, pero aproveché que iba el viceministro para irme con él a que me mostrara. Cada una tiene su propio modelo. Yo creo que ni es buena una gran dispersión, ni tampoco meterlo todo en una misma camisa. Cada cual tiene que inventarse cosas. La creatividad, la innovación es clave y nosotros, que somos un país joven, tenemos que ser muy innovativos. En segundo lugar, los costeos. Esto hay que costearlo, como todo en la vida. Esto vale. Si uno va a comprar una paleta, la paleta vale tantos, 2.000 pesos, 1.000 pesos, pero vale. Todo tiene su costo. Entonces uno no se puede meter en esta gran aventura porque es buena, simplemente porque es bonita y ahí punto. No, esto tiene muchos costos. La historia clínica electrónica puede costar tranquilamente para Colombia entre 5 y 10 billones de pesos, si vemos lo que le ha costado a otros países, para comenzar, y un sistema de información integral, interoperativo, otro tanto. Entonces, nada de esto, claro, uno dice, con este modelo vamos a abaratar un poco, a ser más eficientes. No, eso lo vamos a lograr, pero en el futuro. Pero antes hay que hacer unas inversiones, y unas inversiones costosas.
Cuando la gente dice, mire, mejoremos la calidad de la atención en Colombia y sobre todo la calidad administrativa, pidámosle entonces a los agentes que contraten call center. Listo, la solución facilita. ¿Cuánto vale un call center? Todo, la tecnología cuesta muchísimo. Esto va a costar mucho. Yo le pongo a los solos costeos por lo menos 2 años y a conseguir la plata unos 10 años más. Luego, hay que adecuar, ya lo dije, el sistema de información. Antes de 5 años creo que no tendremos un sistema de información. Llevamos 20 años en Colombia hablando de información integral. Yo sé que Marta ha hecho un gran esfuerzo desde el CISPRO, en el Ministerio, ya hay muchísimo más de lo que había antes, pero todavía estamos en los comienzos. El siguiente tema, ese sí que es difícil, no tanto costoso, es desarrollar unos criterios, unas métricas y unos métodos de medición. A donde uno va le dicen, no, es que ahora pasamos a una nueva etapa que se llama pago por resultados. Lindo, eso suena hermoso, pero ¿cuántos pagos por resultados hay en los Estados Unidos, donde se inventaron el concepto? Muy pocos todavía están en una fase, bueno, experimental. Se ha avanzado, allá tienen, por ejemplo, métodos de contratación, allá y en Europa, entre aseguradores y prestadores, donde se comparte riesgo, DRGs, etcétera. Aquí no hemos comenzado. Tenemos un pequeño retraso en materia de DRGs, por ahí entre unos 20 y 25 años. Bueno, entonces lo de las métricas, nosotros no estamos enseñados a medir, a nosotros no nos gusta medir nada. Somos exactamente contrario a lo que son los ingleses, que todo lo miden. Entonces, ahí yo veo un problema. Y el otro es desarrollar el concepto completo, fundamentalmente el ámbito ambulatorio. Yo cada vez que me veo con el doctor Ruiz le digo ámbito ambulatorio, pero no un ámbito ambulatorio tacaño, pequeñito, de lo poquito que se puede hacer, sino un ambulatorio grande, donde se puede hacer casi todo menos hospitalizar, pero además todo. Y otras cosas, atención en casa, ya les dije hace un momento que la atención en casa es el futuro. A la gente le van a poder hacer en la casa muchas de las cosas que hoy se hacen en los hospitales. Y entonces termino con estas conclusiones. Lo primero es que este es un modelo que el país necesita y creo además que si Colombia lo hace, va a ser el primer país de América Latina que haga esto. Yo no he visto, doctor Fernando Ruiz, una cosa de estas en ningún otro país de América Latina. No sé si usted ya ha encontrado, pero yo Cuba tiene cositas, pero eso son cositas. Esto es nuevo, novedoso. Este es un paso adelante que da Colombia, muy grande. Lo segundo es que esto no es fácil. Esto suena fácil. Cuando el viceministro nos lo presenta con esas diapositivas tan bonitas, uno dice, bueno, esto ya lo vamos a hacer. Esto no es fácil. Esto es más difícil inclusive que poner en marcha lo que fue la Ley 100. Todo lo cuantitativo es fácil, lo que es difícil es lo cualitativo. Cuando uno le dice, mire, vamos a atender al 100% de la población, lo logra, Colombia lo logró. Pero cuando le dicen, vamos a atender a ese 100% con alta calidad, eso no toma 20 años, toma 30, 40 años. Lo otro es que tiene costos adicionales fuertes que no están presupuestados, que va a tomar un tiempo y que aquí somos un poco desesperados, queremos ver las cosas ya. Esto se toma por lo menos lo que le falta a este gobierno del presidente Santos y 1 o 2 gobiernos más. Así son las grandes reformas. Y finalmente que esto va a necesitar mucho liderazgo. Yo no sé si va a haber un doctor Fernando Ruiz dentro de 2 o 3 años recorriéndose el país, convenciendo a la gente. Esto va a necesitar mucho liderazgo y mucha rectoría para que todos entremos. Esos eran mis comentarios, muchas gracias. Agradecemos al doctor Jaime Arias por los comentarios.